Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio? Sí, Miss, todo bien. Se logra escuchar bien. Perfecto. Sí, Miss, sí se escucha. Muy bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Recuerden que cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia, ¿sí? Por ello, para poder iniciar con la sesión, ¿sí? Pasados 5 minutos, iniciamos y trabajamos con las normas ya establecidas en la clase pasada. Para poder iniciar, vamos a ir recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? A ver, ¿quién me Buenas podría noches, manifestar? Miss. Buenas noches, Funciones. Miss, del lenguaje, la comunicación. A ver, para que no se interfiera y para que no haya, sí, doble información, por favor, les voy a pedir que levanten la mano para que puedan participar. ¿Ya? ¿Sí? A ver, levantó la mano primero Maribel. Buenas noches, maestra. Hablamos acerca de las funciones del lenguaje, ¿sí? Las funciones del lenguaje, los tipos de las funciones del lenguaje, qué funciones habían, y cómo se dividí, y cómo, acerca de las funciones del lenguaje. Ya, muy bien. Para nosotros hablar sobre las funciones del lenguaje, lo primero que hemos hecho es definir lo que es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? A ver, ¿será lo mismo que la lengua? ¿O el lenguaje es el idioma? ¿Qué es el lenguaje? A ver, Maribel, levantaste la mano, me parece. ¿Qué es el lenguaje? Es un acto comunicativo. ¿Será un acto comunicativo? El lenguaje. Son 3, Miss. Relativa, afirmativa. A ver. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, lo vamos a definir de una forma. ¿Cuál es la definición del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Existen 3 que son llamadas básicas y que deben comprenderse plenamente tanto para recordarlas en un texto Claro, ajeno como para utilizarlas conscientemente en una creación lenguaje propia. claro. A ver, lo que ustedes me mencionan es las funciones del lenguaje. Y no, eso no es la definición. La clase pasada mencionábamos la definición del lenguaje. Andrea, levantaste la mano. Sí, Miss, el lenguaje es el sistema de comunicación verbal, sinónimo, lengua, idioma. Bien. A ver, para que ustedes puedan comprender mucho mejor lo que es el lenguaje, ¿sí? Vamos a definirlo como la intención. Y eso mencionábamos la clase pasada. Cuando yo me refiero al lenguaje, hago referencia a la intención con la cual yo me comunico, ¿cierto? Porque cuando yo me comunico, siempre me voy a comunicar con una intención, con un objetivo, con una finalidad. Si yo digo, por ejemplo, no hagas bulla, ¿cuál es mi intención?
que la persona deje de hacer bulla. Exacto. Busco una reacción. Entonces, ¿ahí qué estoy manifestando? Estoy manifestando un mandato. ¿Ya? Estoy manifestando un mandato. ¿Sí? Ahora, y si yo digo, por ejemplo, toda la población de San Marcos ha matado a 5 secuestradores en Ancash. ¿Qué estoy haciendo? Maricielo, levantaste la mano. Una afirmación. Es una información. Estoy Mando. informando. Entonces, todo el tiempo, cuando yo me comunico con un objetivo o no. Sí. Sí, cierto. Yo me comunico con un objetivo, con una finalidad, tengo un propósito, ¿ya? Tengo un propósito al momento de comunicar. ¿Sí? Entonces, yo me comunico con un propósito y ese propósito, o mejor dicho, esa intención se le denomina, ¿sí? Lenguaje. ¿Sí? Ahora, dentro del lenguaje tiene diferentes, ¿qué cosa? Características. A ver, ¿quién recuerda esas características? ¿Quién recuerda esas características? Las Miss, características son universal, racional, innato y reticulado. muy bien. ¿Cuándo decimos que el lenguaje es innato? A ver, chicos, tengo problemas con el aplicativo. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Ya, a ver, un minuto, por favor.
Ahora sí, chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor, el audio ahora sí? Sí, Miss, que te escucha bien. Sí, ¿verdad? Muy bien, ya solucioné. Muy bien, chicos. A ver, seguimos. Les decía que dentro de las características, ¿sí?, del lenguaje, habíamos visto 4, ¿cierto? La primera de todas es que el lenguaje es innato. ¿Por qué diremos que el lenguaje es innato? A ver, ¿quién recuerda la definición del lenguaje? Innato es porque ya nacemos con esa predisposición de hablar. Exacto, nacemos con esa Con esa facultad de poder comunicarnos. Nacemos con la facultad de poder comunicarnos, ¿sí? Y nosotros nos comunicamos desde la barriga, ¿o no? Sí, Miss. Sí, ¿cierto? Sí, Miss. Ay, un segundo. Ya. A ver. Ahora, ¿cuál es la otra característica? ¿Es ratio? Por arriba. Racional, Es Miss. racional. El ser humano tiene la facultad de razonar, pensar. Muy bien. Que cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Con la finalidad de ¿qué? De informar o de dar cualquier tipo de información. Pero para esa información yo debo de ¿qué? ¿Qué nos dice? De pensar. ¿Cierto? Debo de pensar, debo de razonar. De ahí viene la famosa frase, piensa antes de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de analizar nuestro mensaje. Ahora, ¿qué otra característica? Expresión. Santa, muy bien, es universal. ¿Y por qué decimos que es universal? ¿Está rico? ¿Por qué decimos que es universal, Andrea? Un universal lingüístico. Ya. Ya levantaste la mano. A ver, decimos que el lenguaje es universal porque todos a nivel mundial lo usamos. Todo ser humano emplea el lenguaje, ¿ya? Pero mi compañera o mi conocido habla el quechua, no habla el español, pero se está comunicando, ¿no? Sí se comunica,
Y al manifestar, por ejemplo, su idioma con el quechua, ¿se comunica haciendo con una intención o no? ¿Cierto? O en inglés. La persona que habla en inglés está dictando su clase y dice silence, please. ¿Qué está manifestando? Que hagan Comunicación. silencio. Entonces está Que hagan mandando. silencio. Exacto. Entonces, sea el idioma que use, la diferencia cuál es el idioma que emplea, pero está haciendo uso también del lenguaje. ¿Ya? Por eso es universal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así Entonces, el sean día los de hoy, sordomudos, ¿verdad, maestra? Igual ellos manifiestan ese tipo de lenguaje exacto, por señas. exacto, porque ellos también se comunican, porque acá lo que importa es la intención que tú tienes al momento de comunicarte. Y ese es el lenguaje. Entonces, el día de hoy vamos a ver los planos del lenguaje, ¿ya? Recordamos, el lenguaje es la facultad de comunicarnos usando signos orales o escritos. Esto se va a concretar en el uso de uno o más lenguas, ¿ya? Por eso decimos que el lenguaje es un fenómeno social. Tenemos diferentes funciones, función representativa, cuando yo voy a dar una información, cuando quiero informar, ¿cierto? Función expresiva, cuando voy a dar a conocer mis sentimientos, mis emociones. Función apelativa, cuando doy mandatos, órdenes. Función metalingüística, cuando doy a conocer, profundizo sobre la lengua, sobre el idioma. Función fático de contacto, cuando necesito tener, ¿qué cosa? Respuesta de la otra persona, ¿cierto? Quiero finalizar o prolongar mi información. Poética o estética, cuando manifiesto o doy a conocer extrañeza hacia el receptor, pero a través de poemas o textos literarios. Literarios o publicidad. Exacto. Ahora, el lenguaje, como bien han estado recordando ustedes, tiene diversas características. Primero, es racional porque razonamos. ¿Por qué? Pensamos. Es universal porque todos lo empleamos, ¿cierto? Es innato porque nacemos o tenemos esa facultad de poder comunicarnos. Es aprendido, ¿por qué? Porque en el transcurso de nuestra vida, nosotros vamos mejorando nuestra forma de comunicar, ¿cierto? Yo no me comunico de la misma manera que cuando yo me comunicaba, por ejemplo, cuando tenía 5 años o cuando tenía 15 años. Yo no me sigo comunicando de esa forma. ¿Por qué? Porque en el transcurso de mi vida he ido conociendo más personas y mi grupo social también ha cambiado, ¿no? O el lugar de donde vivo también ha cambiado. ¿Cambia por qué? Por tu trabajo, cambia con la persona que conoces, ¿cierto? Te comunicas de forma diferente, por eso es aprendido, vas perfeccionando. Es convencional porque yo lo adecuo según mi contexto, ¿no? Según lo que yo quiero manifestar. No es lo mismo decir, ¿podrías tender tu cama, por favor? A decir, tiende tu cama, ¿cierto? Hay dos formas, ¿no? Entonces, depende de mi contexto. Es simbólico porque está a través de signos y es de doble articulación porque utiliza fonemas y morfemas, la unidad mínima de la palabra. Ahora, el lenguaje tiene dos planos. ¿Qué quiere decir estos dos planos? Que va a ir de la mano en base a estos dos tipos dentro del lenguaje para que se produzca el lenguaje. Primero, uno de los planos es la lengua. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la definición de la lengua? Yo mis Ya, a ver, Andrea. leo Sí. de lo que dice la A de lengua. Ya. Es el sistema de signos, código que una comunidad usa para poder comunicarse.
Se caracteriza por ser social. Su naturaleza es abstracta, ideal. Psíquica, nos llega una herencia como algo histórico. Es fija desde el punto de vista sincrónico en ciertos casos. Es afectada a través del tiempo. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice sobre el lenguaje? Sobre la lengua. Nos dice que es un sistema de signos, el código. Entonces, cuando yo hago referencia al código, antes de, yo ya he hablado sobre los elementos. ¿De quién? ¿Sobre los elementos de qué? De la comunicación. De la comunicación. Ya conocemos ese tema, ¿cierto? Ahora, dentro de los elementos de la comunicación, ¿cierto? Hemos visto que la lengua, o mejor dicho, cuando yo me refiero al código, hago referencia a que ¿a quién? Al idioma. Al idioma. Entonces, ¿qué es la lengua? Un idioma. Es como nos expresamos. Es el idioma. Entonces, cuando yo me refiero a la lengua, me voy a referir al idioma. ¿Ya? El idioma que yo empleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se usa? ¿Se usa para qué nos dice? Para nosotros poder Comunicarnos. comunicar. ¿Ya? Es abstracta porque no se visualiza. ¿Ya? Ideal y psíquica porque lo desarrollamos en nuestra mente. Muy bien. Ahora, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué dice por ser social? ¿Por qué decimos que es social, chicos? Entonces dile no, pues. ¿Por qué diremos que es social un idioma? Porque estamos en todos los momentos. Social, que ella conversa con personas. Claro, porque lo empleamos en diferentes, ¿qué cosa? Ámbitos de nuestra vida. Por eso es social, porque lo aprendemos. Por ejemplo, yo, cuando ustedes nacen, la primera lengua que tú aprendes, ¿de quiénes son? La lengua materna. De La mamá, lengua materna, de nuestros padres. padre. ¿Cierto? Ese es el idioma. Y ellos lo han venido aprendiendo de la misma forma que nosotros. La diferencia es que nosotros venimos perfeccionando, porque aprendemos y conocemos a profundidad nuestro idioma. ¿Cierto? Y nosotros, dice, nos llega como una herencia. ¿De quiénes? De nuestros padres. ¿Cierto? Si nosotros, por ejemplo, a nuestros padres les hubiesen dado
a conocer, no sé, en la lengua quechua, nosotros hablaríamos quechua. Entonces, es una herencia que nosotros obtenemos, ¿no? Como algo histórico que va de trascendencia en trascendencia. ¿Por qué? Nuestros padres nos lo enseñaron a nosotros los enseñaremos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, es Maestra, físico. una pregunta, antes que se me olvide. Maestra, ¿y por qué dicen que el inglés es el idioma universal o la lengua universal? La lengua universal porque en todos los países lo maneja. Por ejemplo, el español no necesariamente lo hablan en todos los países. ¿Sí? Por eso se le dice, ¿ya? Y se aprende, ¿no? Se aprende en todos los países. Tú vas a conocer a una persona que hable el inglés. En Grecia, por ejemplo, en Turquía, en Japón, en todos los países siempre va a haber una persona que hable inglés. Y si vamos a obtener traducciones en inglés. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una diferencia con el habla. ¿Qué será el habla? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Voy a poner mis. Ya, a ver, Andrea. El habla es el uso que cada uno de los individuos hace de los signos que forman la lengua. Es la realidad viva, fonética, es decir, la realización de la lengua. Por eso su naturaleza es mera y variable, pues depende de la forma peculiar de los individuos para hacer uso del código. Ya, Miss. Muy bien. Entonces, ¿hay diferencia entre lengua y habla o no? Sí, Miss. Hay una diferencia. Porque la lengua va a ser el idioma, mientras que el habla es la materialización de este idioma que yo aprendo. ¿Sí? Entonces dice que el habla va a ser el uso de cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua, ¿no? Que están conformados por el idioma, ¿ya? Entonces, yo necesito la lengua y el habla, ¿o no? Sí, Miss, lo necesitamos. Lo necesitamos, porque no basta. Muy bien. Entonces, yo aprendo mi idioma y luego lo efectúo, lo desarrollo con el habla, ¿no? Como si fuese el uso, ¿ya? Esa es la relación. ¿Queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice acá? Que nos dice que la lengua es necesaria para que el habla, dice, sea inteligible y produzca efectos, ¿no? ¿Hacia quién? Hacia la persona que nos orienta. Pero a su vez, el habla, dice, es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Si
una persona deja de hablar un idioma, ¿podrá ese idioma trascender? Ya no, porque ya no se materializa. Deja de hablar. Exacto, no va a poder, no va a poder trascender. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Dice, todo aquello que el lenguaje tradicional, social o cultural, es decir, habitual, en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, va a reflejar el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva. ¿Ya? Entonces, es por ello que sufre diversas variaciones la lengua. La primera variación de la lengua es el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. Este puede ser un país, una región o una zona, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, como yo les decía hace un momento, ¿no? Yo puedo hablar el mismo idioma, pero tendrá, hablará igual que yo. ¿Va a Si es poder en otro- hablar igual que yo o no? Remember, de nuevo la pregunta, por favor, maestra. A ver, yo puedo hablar el español aquí en Huaraz. Yo soy de Huaraz. Pero la persona que vive en Lima también habla el español. Pero ese español, ¿será igual que el mío? Varía. Ya Va a varía ya. variar. ¿Es notoria o no? De acuerdo al sí, la región, la zona donde tú vivas o el pueblo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la variación dialectal de alguien que hable en la selva y alguien de provincia, ¿es más notorio o no? Sí, Miss. ¿Sí o no? Sí. Sí, es más notorio. Sí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el castellano que habla el limeño no es idéntico al que habla el piurano o el loretano. Hay diferencias, ¿no? Pueden ser en sus factores fonéticos. ¿A qué me refiero con factores fonéticos? Al sonido, también a la escritura, ¿sí? Al nivel semánticos del significado. Entonces, hay variación. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel fonético, por ejemplo, en la costa decimos calle o mencionan de esa forma. En provincia decimos calle. Por ejemplo, a nivel sintáctico, que es la forma, el significado de cómo está estructurado el texto o la oración. Dice, de la esquina de su casa, su kiosco está. Entonces, la información o la oración está al revés, ¿no? Entonces, no tiene lógica muchas veces. O a nivel morfológico, esa es la forma de escritura, ¿no? ¿Cómo lo manifiestan? Por ejemplo, si yo te quiero decir que tú vayas a comprar un pan pequeño aquí en provincia, yo te diré, tráete pancitos, ¿no? Pero otros pueden decir pancico o panecillo, ¿cierto? Entonces hay variación. Y a nivel semántico es de acuerdo al significado, ¿no? Depende el lugar. Por ejemplo, si tú aquí en Perú le dices a una persona, ese viejo está salado, ¿qué significará? ¿Qué significa? ¿Al estilo criollo o cómo? A ver, al estilo criollo. Que ese señor está piña, pues, que todo le va mal. Exacto, que está sin suerte. Pero si yo voy a Chile y para mí, que yo soy peruana,
significa que la persona no tiene suerte. Y yo diré, ¿no? Ay, esta ropa, yo ya no la compro porque esta ropa está salada. O siempre que la compro es salada. Entonces, ahí yo como peruana, mi significado es de que la ropa no me trae suerte, ¿no? Es sin suerte. Pero para un chileno, la ropa, cuando yo digo que la ropa está salada, va a significar que la ropa está costosa. Costosa. ¿Sí? ¿Queda claro? A eso se le llama factor fonético. Está todo claro. Claro, claro, ¿no? Es de acuerdo al significado, es el factor semántico, ¿ya? Fonético es el sonido, ¿ya? Semántico. Esa es la variación dialectal, que va a depender del lugar, del espacio donde yo me encuentre, ¿ya? Y el sociolecto es otra variación de la lengua que se presenta de acuerdo a la sociedad a la cual yo pertenezca, según los niveles sociales, ¿no? No vamos a esperar, por ejemplo, que una persona del Callao hable igual que una persona que viva en Miraflores, ¿cierto? O en Los Olivos, ¿cierto? Entonces, ¿hay variación social o no? Por ejemplo, personas que se juntan con los chicos que paran en la calle, ¿no? ¿Cierto? Y personas que son de casa, que tienen padres rigurosos, estrictos. ¿Hay variación o no? Sí, Miss. Bastante. Entonces, exacto. Entonces, esa variación es variación se le conoce como el sociolecto, ¿ya? Porque va a depender según la clase social, según los niveles sociales de la persona, ¿no? Varía de profundidad y de su extensión, ya sea a nivel geográfico. No una persona que, por ejemplo, sea una persona que viaje constantemente, ¿no? A diferentes lugares, no va a hablar igual que una persona que conozca solamente el lugar donde ha nacido, ¿cierto? Hay diferencias, ¿ya? Va a variar también de acuerdo a la comunidad y estos va a ser influencia según las variaciones geográficas, ¿no? Hay el interlecto, variación entre dos lenguas, el mesolecto, intermedio entre lo culto y lo vulgar, el idiolecto, que es propio del La Miss está feliz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué me baso cuando yo hablo de lo oculto y lo vulgar? Aquí vienen los famosos niveles de la lengua, ¿ya? Los niveles de la lengua va a depender la forma en la cual tú te comunicas. Por ejemplo, si tú estás en el nivel subestándar, significa que tú usas o empleas una lengua popular o una lengua vulgar. ¿A qué me refiero? Cuando tú te comunicas con términos groseros, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta o recuerdan un poco, de acuerdo a la sociedad o a los amigos que tengan, sí, hay muchas personas que se comunican con groserías. ¿Qué quiere decir? Que su comunicación cotidiana es de esa forma, ¿no? No hay variación. Una cosa muy diferente es que tú te comuniques de forma grosera, enojado o cuando te alteras, ¿cierto? Que puede ser en ocasiones, ¿no? Que al tú manifestarte de esa forma, también estarías cayendo en el nivel subestándar. Pero hay personas que se mantienen constantemente en este nivel. Que su habla cotidiana es de esa forma.
Ahora, pero si tú te manifiestas o te comunicas de forma culta, ¿qué quiere decir? La misma nos está diciendo que tenemos que hablar perfecto. No necesariamente. Una lengua coloquial, con respeto, ¿sí? Que tú puedes tener muchas variaciones, puedes tener, por ejemplo, muchas falencias, pero de forma respetuosa, ¿no? Que tengas muchas, por ejemplo, muchos errores, pero no de una forma grosera, ¿ya? Ahora, y nivel súper estándar, ahí sí, muy pocos, sí, llegan o llegamos. ¿Por qué? Porque el nivel súper estándar se va a referir a una lengua literaria. ¿Y quiénes se encuentran en este nivel? Se encuentran los filósofos, los escritores, los científicos, que su habla cotidiana ya es de esa forma, ¿no? Ya lo emplean. O sea, ¿qué quiere decir? Que su día a día es esa forma de comunicarse, que para nosotros podría ser extraño. ¿Por qué? Porque no manejamos quizás esas terminologías, ¿no? Pero que muchas veces ustedes se han percatado que hay palabras un poco más cultas, más elaboradas, que significan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Maribel va a la fiesta muy elegante. Es una lengua coloquial, me encuentro en el nivel estándar. Pero si yo digo, Maribel va muy dandy a la fiesta, estoy manifestando lo mismo. ¿Por qué? Porque dandy es una palabra sí culta, literaria. Dandy significa ¿qué cosa? Elegante, bien vestido. Entonces son términos un poco más rebuscados que solo lo manejan quienes, no necesariamente ellos, ¿no? Nosotros podríamos llegar a ese nivel, pero que necesitamos mucho más práctica, ¿cierto? Exacto. Entonces recuerdo. Nivel subestándar, cuando yo puedo llegar al nivel subestándar, claro, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Yo no puedo hablar groserías en mi día a día, en mi vida cotidiana, pero si yo, por ejemplo, me enojo y empiezo a hablar esas groserías, ya estaría en un nivel subestándar, ¿ya? Nivel estándar, lengua coloquial, como tú normalmente te comunicas con amigos, con familiares, pero sin ser grosero, ¿no? Y nivel superestándar, quienes se encuentran los filósofos, los escritores y los científicos. Hay una diferencia entre la lengua vulgar y la jerga. Muchas veces lo relacionamos a la jerga como un habla vulgar, ¿no? Y no necesariamente es ella. ¿Por qué? La Real Academia Española nos define a la jerga como un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. Por ejemplo, los toreros, los estudiantes y los abogados. ¿Solo ellos mismos? No, todos utilizamos jergas, ¿ya? ¿Por qué se produce una jerga? ¿Por qué? Se determina por el grupo social, ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, ¿sí? Y es la corrupción del lenguaje, ¿no? Que muchas veces está influenciado por la negligencia del uso del vocabulario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay muchos adolescentes o jóvenes que manifiestan, por ejemplo, en vez de decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te dicen? Hola, mano, ¿qué tal? ¿Cierto? Es un diminutivo de qué? De hermano. Entonces, eso es una jerga, por ejemplo. Por ejemplo, mi persona, si está en su trabajo, no le va a decir, hola, mana, ¿qué tal? ¿Cierto? No va a manifestar ese tipo de lenguaje. Entonces, las jergas determinan el grupo social al cual tú perteneces, ¿no? Va a haber jerga profesionales que, por ejemplo, nosotros los docentes utilizamos términos que solamente nosotros lo podemos comprender, ¿no? O, por ejemplo, los médicos, los científicos, los filósofos, ¿no? Hay médicos, por ejemplo, que términos médicos entre ellos, entre colegas, utilizan como gracia o como chiste, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, me paro al lado de un médico que está haciendo una broma en ello, voy a poder comprender yo, no muchas veces, porque son términos médicos que para nosotros puede ser algo quizás, que puede ser algo que nos dan
como receta o como consecuencia de alguna enfermedad, pero para ellos lo pueden emplear también en bromas. Entonces, son términos que ellos lo manejan. Por ejemplo, mi persona con mis colegas también manejamos un tipo de jerga, ¿no? Que son jerga de nosotros los docentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo me encuentro con una amiga y le digo, hey, Miss, te presentaste al concurso de nombramiento y me dirá, sí, Miss, ya, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en tu clase modelo? ¿Elaboraste tu sesión de aprendizaje, tus unidades? ¿Conoces el PI de tu institución? Entonces, son términos que nosotros los docentes lo manejamos y que muchas veces las demás personas no lo van a comprender, ¿no? Entonces, también hay jerga profesional. ¿Hay jerga social o también conocido argot? Sí, por ejemplo, el grupo de amigos, de jóvenes, de los deportistas. Por ejemplo, ¿no? La mayoría que quizás tenga su pareja que juegue fútbol, determina y conoce algunos términos que en el equipo de fútbol entre sus amigos lo manejan y que muchas veces nosotros nos quedamos extrañados, ¿sí? Porque no sabemos el significado. Entonces, es un tipo de comunicación que determina tu clase social, ¿no? Hay jerga familiar, por ejemplo, la jerga familiar, que hay bromas, términos que entre tu grupo familiar nada más tú lo comprendes, ¿cierto? Y que si tú vas a otra familia, haces la misma broma o utilizas el mismo lenguaje y esa familia se va a quedar asombrado si esa familia no maneja esa terminología o esa jerga, ¿cierto? Entonces, ¿nos diferencia? Sí, nos diferencia. O, por ejemplo, la jerga del móvil, ¿no? Que utilizan un mismo tipo de mensaje para todos los usuarios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas jergas, ¿no? Peruanas. Por ejemplo, el término afanar. El término afanar es una jerga que lo usan ¿quiénes? Los adolescentes o grupo de amigos nada más, ¿no? Por ejemplo, yo digo, me afanaron la billetera. ¿Yo le diré eso a un colega o le diré a un amigo de mi barrio? A un amigo. A un amigo, ¿no? Entonces, ¿qué está significando? ¿Que están enamorándola o que me robaron la billetera? Me robaron. Me robaron. Yo no voy a ir, por ejemplo, en casa a mi mamá, no le voy a decir, mamá, me afanaron la billetera. Mi mamá me va a decir, y mi hija está loca. ¿Qué significa afanar? ¿Cierto? Porque no es una terminología que nosotros lo manejamos. Pero si yo voy a un amigo y le digo ello, obviamente ese amigo sí me va a poder entender. Ahora, y cuando yo le digo, por ejemplo, a mi amigo, le digo, deja de estar afanando a esa chica, no quiere nada contigo. ¿Qué? ¿Le estoy manifestando que le está robando a la chica? Que la está enamorando. Que la está enamorando. ¿Ya? Muy bien. A la tela, por ejemplo, hay niveles, como bien dicen, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Maribel va muy elegante a la fiesta. Eso es una forma coloquial de decir. Pero también puedo decir, Maribel va a la tela a la fiesta. O puedo decir, Maribel va muy dandy a la fiesta. ¿Cierto? Entonces, ¿hay variación o no hay variación en el término a la tela, que significa elegante? ¿Cierto? Puedo decir elegante a la tela y dandy. Hay niveles de la lengua. Ahí se ve claramente. ¿Ya? Y caleta, ¿no? Por ejemplo, mete el trago bien caleta. Si se dan cuenta, mancamos. ¿Qué significa? Que debemos esconder el... Por ejemplo, el término trago, ¿tú lo usas en familia? ¿O dices, no sé, licor, cerveza? Hay diferentes, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, la forma como tú te comunicas con las personas determina tu nivel de lenguaje. Y es muy diferente a la replana o jerga delincuencial. ¿Qué quiere decir jerga delincuencial? Que solamente si los delincuentes lo emplean.
¿cierto? Ellos hablan, como bien dicen en las noticias, en clave, ¿cierto? Que nosotros no vamos a poder comprender, ¿no? Por ejemplo, a Esteban lo enfriaremos por maloso. ¿A qué se refiere enfriaremos? Ahí ya ese término sí lo conocemos. Lo matarán. Que lo van a matar, ¿cierto? Pero tú imagínate, un chico que sea de casa, ¿no? Que no tenga estos amigos de la calle. Si le dicen a Esteban lo enfriaremos, él se va a quedar asustado al conocer el significado, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nosotros nos diferenciamos por la forma como nos comunicamos, ¿o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, completamente, maestra. Completamente. Cuando nosotros nos comunicamos, hay que tener mucho cuidado en la forma como nos expresamos y con quién nos manifestamos, ¿no? No vamos a usar un mismo tipo de lengua o lenguaje dependiendo nuestro grupo social. Por ejemplo, en casa yo me comunico de una forma muy diferente, con amigos de igual forma, en el trabajo mucho peor, ¿cierto? Entonces hay, como bien dice, niveles de la lengua, ¿no? Varía, ¿no? Yo no voy a tener la misma relación de quizás, por ejemplo, confianza en mi trabajo con el jefe que en la familia. Entonces yo uso otro término, ¿cierto? Entonces depende también del contexto en el cual yo me relaciono. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a los planos del lenguaje? Entendido, maestra. Muy bien, chicos, qué bueno que me hayan podido comprender y entender. Hay que repasar igual y hay que tener en cuenta estos niveles de la lengua para poder entender y comprender la forma adecuada de poder comunicar. Bien, chicos, muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.